Si ya llevas un tiempo construyendo con inteligencia artificial, con herramientas como Lovable, Bolt o Cursor, sabrás que como comenzar un proyecto puede ser muy fácil. Vamos a cualquiera de estas herramientas, ponemos un prompt y en menos de 5 minutos tenemos una aplicación funcional y decente de lo que queríamos construir. El problema empieza a venir cuando empezamos a ir añadiendo nuevas funcionalidades y dejamos que la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones por nosotros. Ahí es cuando el código y nuestra aplicación se empieza a transformar en un Frankenstein. Así que en este video te voy a enseñar lo que es un PRD, por qué deberías agregarlo siempre a todos tus proyectos y cómo puedes construir uno de manera muy sencilla. Mi nombre es Raimundo y llevo más de 7 años trabajando en producto y growth para diferentes startups de LATAM. Y en los últimos 3 años me he dedicado a emprender. El PRD o Product Requirement Document es un documento muy sencillo pero muy fundamental en los equipos de desarrollo. Se ocupa cuando se quiere crear una nueva funcionalidad en tu aplicación o cuando queremos hacer algo completamente nuevo y desde cero. Y suele ser el resultado de meses de trabajo exploratorio de los equipos de producto o de un product manager. Funciona como una estructura o una especie de marco para compartirle al resto del equipo, por ejemplo, diseño, ingeniería y desarrollo, y básicamente define qué es lo que queremos construir, por qué estamos construyendo esta solución y hasta dónde vamos a construirlo. Y en mi experiencia liderando y trabajando con equipos de desarrollo, el PRD no solo sirve para compartirlo con el equipo, sino que te sirve a ti también como una brújula de lo que queremos construir y tratar de no perder ese norte de la idea inicial. Ahora, el problema es que para los que estamos construyendo y programando con inteligencia artificial y estamos buscando ideas de negocio y sobre todo solos, es que muchas veces le empezamos a dar responsabilidades a la inteligencia artificial y ellas empiezan a decidir por nosotros, empiezan a decidir el diseño, empiezan a decidir los copies y ahí es cuando de repente empiezan a quedar con copies genéricos o incluso medios cringe y raros que no es como el estilo que le queremos dar. La inteligencia artificial se pone a inventar un poco de cosas, empieza a añadir nuevas funcionalidades que no queríamos o a añadir cosas de tecnología que empiezan a hacer que el código sea un desastre, que se rompa, que se llene de bugs y al final eso nos desmotiva y nos puede terminar haciendo abandonar este proyecto. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacer un PRD y en qué casos se pueden usar. Primero, en internet está lleno de templates de PRD. Pueden buscarlo, son templates súper genéricos que definen un poco qué es lo que vamos a hacer, pero el problema de estos es que están pensados para traspasarlos en equipos de startup grandes, por lo menos de 10, 20 a 30 personas. Y en el caso de nosotros, como estamos programando con AI, solamente queremos darle lo esencial a la inteligencia artificial para que no vaya perdiendo este norte. Entonces, creé este generador de PRD, que te lo voy a compartir en la descripción, para que puedas tú como poner la idea de lo que quieres crear y este GPT te va básicamente a crear un documento Markdown que luego vas a poder compartir con la herramienta que prefieras o puedas agregar en Cursor también. Bien, entonces acá desarrollé un poco una idea de hacer una aplicación que permita a mí subir una imagen mía, que esta imagen le quite, o sea, que esta aplicación le quite el fondo y luego me permita descargarla en formato de, perdón, en el tamaño ideal para un thumbnail de YouTube. Entonces, de esta forma yo puedo tomar esa imagen ya sin el fondo y editarla en mi programa favorito para añadirle yo un fondo o colores o texto. Y acá le pongo más o menos quién es el que va a usar esta aplicación. Entonces le digo que la voy a usar yo, por lo cual no es muy importante que tenga tanto estilo. Tampoco es importante que tenga un login o un autenticador, ya que la voy a usar solamente yo. Y por último, la quiero usar siempre desde mi iPhone. Entonces que sea responsive, que tenga estilos de mobile.
Acá vemos cómo empieza a crear un Canva, que esto incluso lo podemos ir editando a medida de lo que nos va gustando o no, y nos va dando una idea que nosotros podemos ir modificando, por supuesto. Lo importante es que define bien cuál es el problema que se resuelve, y esto es muy importante decírselo a la IA, porque así cuando queramos construir nuevas funcionalidades, siempre va a tener presente el problema original de lo que estamos construyendo. Acá, por ejemplo, detecta que el tamaño de YouTube es 1280 por 720, está perfecto, que se debe demorar menos de 15 segundos en procesarse, que no tiene login. Básicamente estos son los objetivos del MVP. Y lo importante es que el PRD puede ir pasando por etapas. En este caso, el PRD va a estar hecho pensado en un MVP, pero si nosotros ya tenemos una aplicación que ya está funcionando, que está teniendo clientes y etcétera, podemos crear otro PRD enfocado no solo en el MVP, sino que tal vez en una funcionalidad en específico, manteniendo un poco el norte de lo que estamos buscando. Analiza un poco los usuarios, crea las user stories o define un poco las user stories que luego cualquier herramienta de IA las puede separar en distintas tareas y hacerlas como desarrollo por separado. Así que nada, yo lo veo perfecto. Acá define un poco el stack. Creo que está bien. En este caso, por ejemplo, lo pueden cambiar. Esto, si ustedes más les acomoda Next, puede funcionar también. Y nada, lo veo perfecto. Así que, acá se puede definir un poco cuáles son los criterios de aceptación para decir, ok, este MVP llegó hasta acá, está listo, ahora tenemos que lanzarlo y encontrar los usuarios, porque si no nos vamos a quedar atrapados ahí creando y creando y creando funcionalidades y no vamos a lanzar nunca. Entonces está bueno como definir, ok, done, le vamos a poner la app. Bien, acá también agrega testing y cosas que siempre sirven. Y le toma un poco más de tiempo el estimado, pero bueno, sabemos que como vibe coding esto nos va a tomar muchísimo menos. Esto incluso podría ser minutos. Nos da un poco la estructura de la aplicación, cuáles son las convenciones. Vamos, un poco de todo como para que la IA tenga un poco de contexto de hasta dónde, de qué tiene que hacer y qué no, y no se ponga a inventar cualquier cosa. Bien, entonces ahora que ya estamos un poco más convencidos de lo que queremos crear, podemos descargar este documento, lo descargamos en Markdown preferiblemente, y luego lo podemos agregar en cualquiera de estas herramientas como Bolt o incluso acá tengo uno creado para curso de otro proyecto que estamos llevando con un cliente. Entonces lo podemos adjuntar así y podemos decirle acá, ayúdame a crear esa o requiere y estrictamente al PRD que te estoy adjuntando. Bien, entonces así nosotros podemos darle un poco más de contexto a Bolt para qué tiene que construir. Y como les digo, no siempre es necesario partir, o sea, idealmente siempre es bueno partir con el PRD como base para que tengamos este norte, pero en el caso que no lo tengan, igual pueden crear uno en Cursor y le piden básicamente como crear acá en las conversaciones que cree un PRD, un poco con lo que ya se construyó. Ustedes van ajustando un poco los objetivos de lo que quieren como PRD y luego siempre lo van a poder ocupar
para referenciarlo. Y acuérdense que acá ustedes pueden agregar los archivos que quieren ocupar como referencia en sus conversaciones. Y lo que yo les recomiendo que hagan, que es mejor, es añadirlo como regla. De esta forma siempre lo va a ocupar como contexto para las cosas que vayamos construyendo. Y para eso, bueno, se van a Rules, Memories, Add Rule, le ponen acá, por ejemplo, este proyecto se llama por ahora EarnFlow. Y toman el MRD, el PRD, lo arrastran acá, le pueden cambiar el formato. Y acá le ponen que se aplique siempre. Entonces, de esta forma, independiente de lo que vayamos a construir, siempre va a tomar como referencia un poco cuáles son los objetivos del MVP y etcétera. Así que eso es por ahora. Acuérdense siempre de que el contexto es de las cosas más importantes para poder programar con inteligencia artificial y ocupar este tipo de herramientas de la mejor manera. Estoy últimamente programando harto para clientes en los cuales estamos validando algunas ideas de MVPs, y esto es básicamente de las cosas más relevantes para que no se pierda un poco el foco de lo que queremos hacer. Así que les dejo en el enlace de la descripción el link a este GPT personalizado para que puedan crear ustedes sus propios PRD. Y acuérdense también de suscribirse a este canal. Estoy tratando de crecer al menos a 1000 usuarios antes de fin de año, y estoy contando un poco el proceso de cómo es ir construyendo y validando ideas de startup ocupando agentes de IA, ocupando agentes de programación y todo este boom del vibe coding. Así que nos vemos en la próxima. Chao.